Hoy vamos a tratar o hacer este análisis del bautismo de Dios, o sea, el bautismo verdadero y que viene de arriba, y el bautismo que establecen los hombres. Es decir, hay en el mundo también diferentes grupos religiosos que practican diríamos, este acto que para el pueblo del Señor es sagrado, es puro, es santo, es el primer paso para la salvación, es un requisito indispensable para la salvación. Pero vamos a hacer esa diferencia. Y quiero que un poco repasemos lo que es el término bautismo. ¿Se acuerdan lo que era bautismo? ¿Qué decíamos que significaba? ¿Cómo? Es el perdón de pecados, ¿sí? Pero la palabra bautismo, ¿se acuerdan qué significaba? Es una palabra que nos traslada o nos denota la inmersión de alguien que debe quedar totalmente sumergida en el agua. Eso es el bautismo, ¿verdad? Entonces, descartábamos el sábado pasado que el bautismo fuera por aspersión, que se le derramara un poquito de agua sobre la cabeza al niño. Ese bautismo bíblicamente está descartado, porque ni siquiera, decíamos, cumple el requisito, ni siquiera gramatical de lo que es el bautismo, mucho menos en el sentido espiritual, ya que el bautismo simboliza la muerte cuando somos sumergidos. ¿Qué significa? La muerte del viejo hombre, la muerte del mundo, la muerte del pecado, y la ascensión del agua significa la resurrección. Por eso decía el apóstol Pablo que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, para que así, dice, como Él resucitó de los muertos por la gloria de Dios, nosotros también andemos en una vida nueva, ¿verdad? Entonces es un simbolismo: muerte y resurrección. El muerto, la persona que muere, no se le deja fuera ningún miembro de su cuerpo, ¿verdad? Que se entierra totalmente todo el cuerpo, ¿sí? Queda sepultado, eso es. Entonces el bautismo es una sepultura, en su símbolo místico y espiritual, es una sepultura, ¿verdad? Muere el hermano, muere la hermana para el mundo, ya no vive para el mundo, ya no vive para las cosas mundanales, ahora ha nacido, es una nueva criatura. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, en a grosso modo, ese es el bautismo, ¿verdad? Entonces yo quiero que veamos primero las características del bautismo de los hombres, es decir, el bautismo que se practica. Nosotros podemos contemplar en muchos lugares, si es en el caso del catolicismo, un bautismo tradicional, donde a los niños no se les dice quiere bautizarse porque ni siquiera tienen conciencia, pero se les lleva a bautizar de la manera que hemos considerado. Pero hay otros grupos también, ¿verdad?, que realizan esta práctica y lo hacen de diferentes maneras. Entonces, uno de los principales puntos que uno debe tener en cuenta cuando uno está hablando con una persona y la persona dice: yo ya me bauticé, ¿verdad? Yo ya soy, ¿qué? Bautizado. Y dice: a mí desde niño me bautizaron. O otro dice: no, yo ya me bauticé en esta iglesia ya grande. ¿Verdad? Ya aparentemente la persona dice: yo ya cumplí con ese requisito. Entonces aquí es donde nosotros invitamos a razonar, ¿verdad? Y la primera característica es quién los envía. O sea, ¿ellos también bautizan? Sí. Ellos también quizás lo pueden hacer como nosotros, sumergir al alma, a la persona, ¿verdad? Hacer todo el simbolismo de sumergirlo y levantarlo sobre el agua. Puede tener también esas características. Pero ahí hay una pregunta muy importante: ¿quién los envía? Porque esto es fundamental. El bautismo
es un acto sagrado y no es simplemente, como muchas iglesias enseñan, una simple profesión de fe. Es decir, hay iglesias que no consideran como un requisito indispensable ser bautizado para salvarse. Ellos dicen, con que tú levantes tu mano, ¿ya eres qué? Ya eres salvo, no importa. Pero no soy bautizado, no importa, ya has creído, ya levantaste tu mano, por consiguiente, ya eres salvo. Fíjate, qué fácil, ¿verdad? Eso no es lo que establece la doctrina. Leíamos al principio, cuando Nicodemo va ante el Señor y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo pone el Señor el bautismo? Como un requisito indispensable. No puedo eludir este requisito, no puedo evadirlo, no. El Señor lo pone, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Pero el mundo dice, no, usted levante la mano, no necesito bautizarme para ser salvo. No, ¿con qué? Levante su mano, ya es salvo, ¿verdad? Y ponen ejemplos a veces las personas, dice, allá el ladrón en la cruz, no sé qué, no se bautizó, simplemente creyó. Bueno, pero la pregunta es, ¿quién dio esa palabra de decir, hoy estarás conmigo en el paraíso? El que tenía la autoridad, ¿verdad? El que tenía la autoridad para todo lo que atares en la tierra y lo que desatares, tenía la autoridad para salvar, para condenar. ¿Podía hacerlo el Señor? Él era el autorizado. Pero cuando el Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita, dice la Escritura que muere el testador, muere aquel que nos hereda esta gracia espiritual que es Cristo, muere, entonces toma vigencia, ¿verdad? Sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora los apóstoles los envía a predicar y les dice, id, en Marcos 16:15, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ya lo establece Cristo como un ¿qué? Como un requisito indispensable. El que quiere salvarse, bueno, ya tiene que ¿qué? No solo va a levantar su mano y decir yo creo, no. Tiene que ¿qué? Que oír el evangelio, que creer y ser ¿qué? Bautizado. Bien. Entonces, ¿quién los envía? Dice, no, pues hay personas que dicen, a mí me envió, yo sentí el llamado y yo mismo me quedé. Otros dicen, no, yo leí en la Biblia que dice ir por todo el mundo y la Biblia, dice, me autorizó. Otros dicen, no, pues yo me saqué un curso en un seminario, me saqué un título universitario, porque hay hasta títulos universitarios, ¿verdad? Que constituyen a las personas profeta, apóstol, predicador, reverendo, sacerdote, ¿verdad? Pero no es lo que establece las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras establece que debe haber un enviado de Dios. ¿Una autoridad de quién? De Dios. Si no hay esa autoridad, bueno. Entonces, ¿quién los envía? ¿Quién los llama? No hay una ¿qué? Una autoridad divina. Entonces ahí uno hace razonar a la persona, pero mire, ¿quién lo bautizó? No. La Escritura marca que debe haber una autoridad divina, porque estaba escrito que muchos falsos cristos y falsos profetas se iban a levantar e iban a engañar ¿a qué? A muchos. Y ahí es donde nosotros debemos tener ese cuidado espiritual, ¿verdad? Ahora, otra característica es qué nombre invoca, ¿verdad? ¿Qué nombre qué? Porque muchos no aceptan la invocación que estableció el Señor Jesucristo, sino que quitan lo establecido por ¿quién? Por Dios
quitan lo que el Señor ha marcado y utilizan otra fórmula bautismal. Entonces uno les pregunta, si en el caso del catolicismo, ¿qué fórmula bautismal utiliza? Dice la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Entonces sustituyen la fórmula de fe que el Señor Jesucristo estableció. Resisten, como dice ahí el texto, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad de nuestro Dios, ¿verdad? Y ahí, si nos vemos en las imágenes, también ahí, ¿qué podemos observar en la imagen ahí? ¿Qué observamos? Con la diferencia del bautismo que se hace en la iglesia y lo que se hace aquí. Pero en la imagen, ¿qué vemos? La persona, el que bautiza, ¿cómo está? Está fuera del agua, ¿verdad? ¿Sí lo ven? No está dentro, ¿con quién? Con la persona dentro del agua. Son detallitos que también debemos de ¿qué? De considerar. También, hermano, cuando, ya lo vamos a ir viendo, pero la piedad de aquel que bautiza, ¿verdad? Hay bautismos, por ejemplo, los bautismos multitudinarios de los testigos de Jehová. Las personas van en traje de baño. El que bautisma va en chores y camisas cortas, como si van a una piscina, y así está, así. No es un invento de tu hermano, así. Tú busca en Google bautismos de los testigos de Jehová y te van a salir con chores, ¿verdad? Bueno, son características del bautismo de los hombres. ¿De quiénes? Ahora, tenemos otra característica que la veíamos el sábado pasado, ¿verdad? Que se cambió la forma de bautizar. La forma correcta es por inmersión, como mencionábamos al principio, donde queda totalmente sumergida la persona, porque es un símbolo espiritual de muerte. Cuando se bautiza el hermano o la hermana, ha muerto, ¿verdad? Queda totalmente sepultado, muere para el mundo y es ascendido en semejanza de la resurrección de Cristo. Pero ahí vemos el bautismo de los hombres. ¿Qué hacen con el niño nada más? Un chorrito de agua, ¿verdad? O cuando la persona dice, no, es que no se puede levantar, está en una cama postrado, entonces va el sacerdote y le echa una gotita de agua así, dice, por aspersión, ¿verdad? Le echa agua y dice, ya está bautizado. Ese es el bautismo de ¿quiénes? De los hombres. El bautismo de Dios nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ya vamos a ir viendo esas características. Otra característica del bautismo de los hombres es la edad para bautizar. Por ejemplo, en los mormones bautizan también a los niños. Pero ¿tendrá un niño de esa edad una conciencia? ¿Podrá decidir y decir, yo quiero bautizarme? No. Entonces, semejanza del católico que bautiza a los infantes a los días de nacido, y a otras denominaciones que bautizan a quienes, a niños, a lo mejor de 3, 4, 5 años, 6 años, ya los bautizan. Imagínate, ¿podrá ese niño comprender lo que se está haciendo? El compromiso que implica morir para el mundo y resucitar para Dios. Absolutamente no. No lo entiende, ¿verdad? Entonces, son características de los bautismos que se efectúan en el mundo, pero la Escritura es clara. La Escritura es muy certera cuando nos habla de estas cosas, de cómo debe ser el verdadero bautismo. Bueno, hemos visto 4 características y la pregunta es, ¿tiene efectos ese bautismo? Bíblicamente cumple los parámetros que el Señor Jesucristo pide
que él mismo y sus apóstoles establecen en su pueblo, no los cumplen. Entonces, al no cumplir lo que Dios lo que Dios pide, podemos decir, eso tiene un efecto, tiene una validez, no los cumple. Es como la persona que quiere a lo mejor engañar a los gobiernos establecidos, a los ministerios. Y un ejemplo, quiero hacer mi DNI, quiero hacer mi documento de papeles. Entonces, ¿verdad que no podemos falsificar un documento de esos? Porque la autoridad se va a dar cuenta. A lo mejor a otro que se lo enseñe, mira, ahí tengo mi documento. Ah, qué bueno, se puede alegrar. Puede pensar que es correcto, pero cuando vamos ante la autoridad competente, inmediatamente se da cuenta. Esto es igual cuando, un ejemplo que a veces pongo es con un billete falso, ¿verdad? Un billete de 50 euros falso. Uno que no es competente en esas cosas, uno lo agarra y lo juzga igual. Lo veo igual que un billete verdadero. No veo ninguna diferencia. Pero si lo llevamos al banco, que son personas que están familiarizadas, que conocen las características, los detalles que a nosotros no apreciamos correctamente, ellos sí están capacitados, facultados para decir, este billete es ¿qué? Es falso. Yo ni me di cuenta. Pues se lo metieron como falso y no nos dimos ni qué. Así es el bautismo también. ¿A cuántas personas se bautizan? Pero ante la luz de las Escrituras y ante la luz de la revelación que Dios le ha dado a su siervo, ¿cómo salen esos bautismos? Salen falsos, totalmente desaprobados. Así que rápidamente vamos a ver las características del bautismo de Dios, ¿verdad? Bautismo verdadero. Primero, que tiene que haber un enviado de Dios. Si no hay un enviado de Dios, puede haber autoridad para efectuar ese bautismo. Fíjate el principio doctrinal. Cuando Juan va a bautizar a Cristo, Juan el Bautista no se levantó un día y dijo, ay, que yo quiero ser profeta y yo quiero empezar a bautizar. Si tú lees el texto que está ahí, Juan dice, aquel que me envió a bautizar me dijo, ¿verdad? Fíjate el principio, aquel que ¿qué? ¿Y quién lo envió a bautizar a Juan? Dios. Entonces, ahí hay un principio del verdadero bautismo que no es que yo leí la Biblia y aquí me dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o es que yo sentí un día que... No, ahí hay un principio. Él dice, pero el que me envió a bautizar con agua, bendito sea el Señor. Entonces, indispensablemente, bíblicamente, tiene que haber un enviado de Dios. Si no hay un enviado de Dios, ese bautismo va a ser solamente un chapuzón, ¿verdad? Se va a mojar la persona nada más, pero efecto sagrado no hay en él. Entonces ese es un principio, ¿verdad? Otro es la correcta invocación. Y allí pues no nos vamos a detener mucho, pero sabemos que el ministro, conforme a la enseñanza y a la doctrina, debe invocar el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino el nombre de ¿quién? Y en ese punto vamos a ver otro tema más adelante de por qué unos dicen, no es que el Señor Jesús dijo que eran el nombre de Jesucristo y los apóstoles, dijo el Señor Jesucristo que eran el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ese va a ser otro tema, ¿verdad? Pero la correcta invocación que establece las Escrituras es en ¿qué? En el nombre de Jesucristo.
Ahora, fijémonos las características. Hay iglesias que también bautizan en el ¿qué? En el nombre de Jesucristo. Yo platicaba en una ocasión con una iglesia y le pregunto, ¿y qué bautizan? En el nombre de Jesús. Ah, mire, como nosotros. Y les decía, ¿pero tienen a un enviado de Dios? ¿Cómo? Se queda así extrañado. Claro, ¿tienen a un apóstol de Dios? No, me dice, no. Pero bautizan en el nombre de Jesucristo. Pero le falta una ¿qué? Una característica, la más importante, ¿verdad? Es como aquel billete falso que diga, no, pero solo tiene un detalle que no tienen los verdaderos. Ya con un detalle, ya ese billete es que suficiente para declararlo falso, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La correcta forma de realizarlo, sabemos, ¿verdad? Esto es por inmersión, ¿verdad? Es sumergido todo el cuerpo en el agua. No se puede, dice, sumergir solo una parte, no se puede derramar un poquito de agua, no, debe ser totalmente, ¿qué? Sumergido. Bendito sea el nombre del Señor. Otro es la edad del aspirante, ¿verdad? Dentro de la doctrina que que ha establecido el apóstol del Señor, es que el joven o la señorita cuando llegue a sus 14 años ya tiene la ¿qué? La edad suficiente. ¿Y por qué los 14? ¿Por qué no 13? ¿O por qué no 15? ¿Por qué 14? ¿Por qué en la inspiración que Dios le dio en un principio al hermano Aarón estableció él esa edad? 14 años. Bueno, Dios se lo ¿qué? Se lo reveló, pero aún mismo, fíjate, la ciencia humana dice que cuando la señorita o el joven llega a la edad de los 14 años, su cuerpo ya se considera como ya que está entrando a otra etapa, donde su conciencia, su mente, ya tiene una madurez necesaria. Es decir, a los 14 años hay un cambio de metabolismo en el joven y en la señorita. Ya deja de ser niño, dice la ciencia, y pasa a ser un ¿qué? Un adolescente. O sea, una etapa. Hay un cambio, ¿verdad? Bendito sea el Señor, Dios se lo reveló a su siervo. Pero aún la ciencia avala que ya el joven o la señorita a los 14 años ya tiene la conciencia, o sea, todas las facultades. A los 12 todavía no, ni a los 13 todavía no, pero a los 14 ya todas las facultades que necesita su conciencia y su mente, ya el cuerpo las ha desarrollado como tiene que desarrollar. Ya después van madurando, pero ya todo lo elemental ya está ¿qué? Ya está desarrollado. Imagínate, eso viene de arriba, ¿verdad? Porque el varón de Dios no era científico, pero tenía la que obtienen los hombres de Dios la revelación de Dios. Porque la Biblia no dice que a los 14 años, pero Dios se lo reveló a su siervo. Por eso dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice niños, hombres y ¿qué? Y mujeres. Entonces, 4 aspectos, 4 características del bautismo de Dios, ¿verdad? Del bautismo que viene de Dios. Este bautismo, sí, al cumplir los requisitos que Dios establece, por consiguiente tiene efectos sagrados sobre aquel que aspira o que es bautizado. Ahí tenemos algunos. Sus pecados son ¿qué? Perdonados. Hablábamos la vez pasada ¿te acuerdas? El sábado pasado hablábamos de lo que el catolicismo afirma, por qué bautiza a los niños, por el pecado original. Pero considerábamos que bíblicamente
A un niño, ¿de qué pecado se le va a acusar? De ninguno, ¿verdad? Entonces, cuando ya tiene una conciencia, debe ser consciente que al ser bautizado sí tiene esos efectos sagrados. Sus pecados son ¿qué? Perdonados. Y al ser un requisito indispensable para la salvación, puede echar mano a la vida eterna. Es decir, si Dios lo llama, hermano, al descanso, ya cumplió, ya me bauticé. Aunque ahí entraríamos a otro punto, el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Pero ese es otro tema. También el que es bautizado queda revestido de Cristo. Ya es una nueva criatura. Ya ha muerto para el mundo y ahora vive ¿para quién? Para Dios. Y Dios le da su protección. Pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y pasa, como nos ha dicho el apóstol de Dios, a entrar en el hueco de la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Es decir, Dios, a partir de ese momento, digo, yo me voy a bautizar, me voy a comprometer, pero Dios dice, yo también, no te preocupes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces, es protegido, dice, de cualquier fuerza malévola que quisiere ¿qué? Dañar. Allá el mundo dice, no, es que esto o esa persona me va a hacer daño, me va a hacer brujería. El hermano que está bautizado, la hermana que está bautizada, ya esas cosas, Dios lo ha ¿qué? Lo ha rescatado, lo ha protegido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de una forma rápida, hermano, que esto sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Son cosas que ya conocemos, pero que debemos ir, hermano, cada día puliendo en nosotros, ¿verdad? Que cada día esa enseñanza, esa doctrina sea, hermano, recordada por nosotros, para que de esa manera el Señor la interiorice cada día más en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces sea para la honra y la gloria del Señor lo que Él nos ha permitido recordar.